Bienvenidos una semana más a el podcast marxista de referencia en todo el mundo hispanohablante, realmente. Cada día tenemos más seguidores y bueno, estamos aquí. El equipo del episodio anterior, coincidentemente, no es que lo grabemos de seguido ni nada de eso, por supuesto. O sea... He de decir que estamos aquí retenidas como cuando Beyoncé secuestró a Sia en su desván. Así que por favor, envíate ayuda. Sí, así me hallo yo también. Yo de hecho, la verdad, ya vine engañado en el capítulo anterior y no es que haya vuelto, es que no me he podido ir. Bueno, pues lo dejamos al final de la parte 2, porque es que no son capítulos, numerito y punto. La parte es buena. Bueno, claro, pero aunque no tengan título, son capítulos, ¿no? O sea, entiendo uno que pone sí, uno, en sí. el siguiente pone 2 Sí. y en el tercero, ¿adivinas qué pone? 3. Exacto. Vale, pues el capítulo 3 comienza así. La concepción materialista de la historia parte de las tesis de que la producción y tras ella el cambio de sus productos es la base de todo orden social, de que en todas las sociedades que desfilan por la historia la distribución de los productos y junto a ella la división social de los hombres en clases o estamentos es determinada por lo que la sociedad produce y cómo lo produce y por el modo de cambiar sus productos. Según eso, las últimas causas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en las cabezas de los hombres ni en la idea de que ellos forjen de la verdad eterna ni de la eterna justicia, sino en las transformaciones operadas en el modo de producción y de cambio. Vale, Marxismo. esto es lo típico, o sea, esta es la típica crítica marxista al idealismo. No lo digo en plan despectivo ni que sea simplista. ¡Puto idealismo! Sino que básicamente se refiere a la idea lógica, por así decirlo, que la manera en que produces determina la manera en cómo vives. Exactly. Y esto básicamente, la manera de producir, pues deriva en maneras de... Bueno, deriva en el papel que tú ocupas en esta producción, que estos son las clases sociales. Aquí básicamente él se refiere a que los sistemas de producción no son un invento, en plan de no es que alguien haya tenido pues una idea maravillosa y lo haya construido en la Tierra de una manera que no es Dios con su Dios arquitecto, ¿no? Porque bueno, en fin, solo los de la COPE lo entenderán, que haya puesto pues, el mundo con sus dinámicas y tal, sino que nace a través del desarrollo de la producción, las diferentes dinámicas que se dan en la sociedad. Pues sí. Pues mira, un minuto sin decir una tontería. Nada mal. Enhorabuena. Gracias. Entonces, continúa por aquí diciendo: el modo de producción propio de la burguesía, al que desde Marx se le da el nombre del modo capitalista de producción, era incompatible con los privilegios locales y de los estamentos, como lo era con los vínculos interpersonales del orden feudal. ¿Vale? Párrafo importante. La burguesía echó por tierra el orden feudal y levantó sobre sus ruinas el régimen de la sociedad burguesa, el imperio de la libre concurrencia, de la libertad de domicilio, de la igualdad de derechos de los poseedores de mercancías y de tantas otras maravillas burguesas más. Me encanta que lo dice ahí como, ay, maravilloso la burguesía, muy bonito esto que has construido. Pero en realidad lo piensa, o sea, lo piensa con respecto a lo anterior, porque ellos son firmes defensores de la burguesía, bueno, o al menos el capitalismo necesario. Exacto, en su momento. En su momento. Ahora ya no. Ahora ya obsoleto. Ahora ya no. De hecho, él ya dice que ya en ese momento tampoco, pero... Ya aún no había llegado ni el imperialismo, ¿eh? Nada. Se quería pasar capítulo. Esto fuera. Ya. Dice, las nuevas fuerzas productivas desbordan ya la forma burguesa en que son explotadas. Y este conflicto entre las fuerzas productivas y el modo de producción no es precisamente un conflicto planteado en las cabezas de los hombres, algo así como el conflicto entre el pecado original del hombre y la justicia divina, sino que existe en la realidad, objetivamente fuera de nosotros, independientemente de la voluntad o de la actividad de los mismos hombres que lo han provocado. El socialismo moderno no es más que el reflejo del conflicto material en la mente, su proyección ideal en las cabezas, empezando por la clase que sufre directamente sus consecuencias, la clase obrera. ¿Algo a decir sobre el pecado original? Primero decir que estoy muy ofendida porque el pecado original existe y es culpa de todas las mujeres. Vale. Uy, qué pena. ¿Y tiene forma de manzana roja? Pues sí. Sí, a lo... Bueno, he de decir que en Italia, antes del siglo XIV, se usaba una
¿Pizza? No. ¿Cómo se dice? Una magrana en castellano, ¿cómo es? Una granada. Una sí. granada. El rollo pizza de piña, pizza de granada. Bueno, pues la verdad Pues a lo mejor pues estaría bueno, buena, tío, porque sí, en la sí. ensalada la gente lo echa y no Ya, lo juzga ya, y en nadie. la carne también. Yo, de hecho, lo único que tengo en contra de la pizza de piña es que en general no me gusta la piña, pero no entiendo que si te gusta tanto la piña, pues cómetela en todas partes, ¿no? No sé, o sea, la gente que le gusta la piña y yo luego me lo he la hecho en el pizza, kebab ¿no? también, o sea... Ay, no- el kebab con piña Sí. me parece una... O sea, me parece un avance. Vale, pero vamos al pecado, ¿tienes algo que decir? Por No, cierto, ya está, ya el hemos- marxismo, lo siento, pero el marxismo está a favor de la pizza con piña porque es la unidad de los opuestos. O sea, es algo que no debería ir junto, pero funciona muy bien junto y es un proceso. Entonces, lo siento, pero la gente que idealistamente quiere que no exista la pizza con piña cuando realmente existe, son unos idealistas y unos antimarxistas. Yo en esto me Efectivamente. pasa como Alberto con los caballos, o Da sea, igual. tibieza, o sea, me la suda, Equidistancia. total. Ay, qué mal, solo decimos gilipolleces. Bueno, oye, va... No, pero a ver, la Es que clave somos siguiendo- gilipollas, siguiendo el tema- es marxismo. Di. No, que aquí de hecho está la clave de por qué califica a los anteriores autores como utópicos y se reivindica a sí mismo junto a su Científicos. colega como científicos. Y nosotros no venimos aquí a inventarnos un mundo ideal. Además me ha venido como... Un mundo ideal. Pues sí, es que me ha venido a la mente, o sea, gracias. Sino que la realidad material es la que nos permite sacar esta idea, ¿no? Que en nuestra cabeza aparezca el concepto de socialismo, vaya. Claro, que fue antes la gallina que el huevo. En ese sentido, ¿vale? O sea, no es verdad, es la coña, ¿vale? A nadie le ha hecho gracia. No es que me haya... No, o sea, yo todavía estoy pensando... Ya, lo de yo la también, gallina, es que me ha dejado O muy sea, rayada. que antes es la realidad material y después es el análisis de la misma, que es el socialismo. O sea, sin la realidad material no puede O haber sea, el socialismo es el huevo. No. Ay, bueno, gente de ciudad que... Bueno. Entonces... Ya ¿en que qué tiene que ver un huevo con una gallina, ¿no? El huevo aparece en el supermercado directamente. Entonces dice, bueno, digamos el titulillo de la siguiente parte es ¿en qué consiste este conflicto? ¿Vale? ¿Qué? El conflicto. ¿En qué? Dice, la burguesía, como asimismo queda demostrado en dicha obra, El Capital, no podría convertir estos primitivos medios de producción en poderosas fuerzas productivas sin convertirlas en medios individuales de producción, estos medios individuales de producción, en medios sociales, solo manejables por una colectividad de hombres, ¿vale? Está hablando de pues, los medios de producción que había de la manufactura y tal, no los puede convertir en movidas locas sin una colectividad de hombres. El taller individual cedió el puesto a la fábrica que impone la cooperación de cientos y miles de obreros. Y con los medios de producción se transformó la producción misma, dejando de ser una cadena de actos individuales para convertirse en una cadena de actos sociales y los productos individuales en productos sociales. Claro, es que esto es un poco ya sentido común, ¿no? Que básicamente antes del capitalismo pues la producción era muy a pequeña escala, exceptuando de pues grandes empresas donde sí que se hacía falta mucha gente, pero incluso en estas grandes empresas como catedrales, palacios y demás, pues sí que no trabajaban pues un gran número de personas para una misma persona, sino diferentes talleres, en plan que la misma cristalera le hacían igual 6 talleres, pero bueno. Entonces el capitalismo, ¿qué pasa? Que para sacar adelante las fábricas y tal, pues se necesita muchísima gente trabajando ahí con operaciones especializadas para pues dinamizar la producción y tal. O sea que el capitalismo no vive de pequeños talleres. Y la clave, a mí la frase que me gusta, que no sé si la pensabas decir, pero que viene justo ahí a continuación, es la de ya nadie podía decir esto lo he hecho yo, este producto es mío. Claro, porque tú fabricas en la fábrica de sillas, tú quizás estás haciendo patas y solo haces una pata de las 4 que tiene la silla y entonces tú no estás haciendo una silla. O aunque hagas las 4, al final solo estás haciendo patas de Solo silla. estás haciendo patas. Sí, de hecho por eso ahora la sociedad está como tan obsesionada con el do it yourself. Sí, porque Nunca, es una o sea, me ha cosa- venido como una revelación. Sí, Es sí, que... Sí, y no lo además habías algo- pensado, es muy de la alienación, es como todo lo que producimos todo el puto día no vamos a verlo nunca más,
Entonces estamos ahí en nuestra casa haciendo macramé porque lo necesitamos que yo físicamente. me siento súper realizada por haber hecho una bufanda de puntos súper fea. Y yo por eso me dedico a tener gallinas y mierdas así. Que también, pues eso, es que es eso, es que la sensación de decir, esto lo he hecho yo, de esto lo he producido yo, te da una realización que no te da el sistema capitalista. Porque básicamente todo lo que tú produces va para otro. Sí, de hecho, yo recuerdo el día en que descubrí que... Porque mi padre trabaja en una fábrica de zapatos y claro, hubo un día que se me encendió una bombilla y dije, papá, ¿por qué nunca nos has traído zapatos de tu fábrica? O sea, los haces, pero no nos regalas ni un mísero par de zapatos. Y dice, no, es que yo solo hago la suela. Y yo, vale. O sea, resulta que es una fábrica de suelas. Y lo demás pues ya lo mandarán a otro lugar donde ensamblarán piezas y ya en algún lugar a lo mejor tendrá algún niño la suerte de tener un padre que ve el proceso final del zapato. Os regalan 3 suelas. Ya, por eso. Drama. Hostia, tío. Esto ha sido muy duro, Deberíamos hacer un Patreon de 15 para que el pequeño Adri pueda tener zapatos. Hostia. Sí, no, pero es que es eso, joder, es que esa es la dicotomía entre la producción individual y la producción social. Entonces, ¿qué pasa? Que esta producción social se comparten los procesos en miles de personas, fábricas de varios sitios, que después hay una al final que lo ensambla todo, pero todas las piezas se han construido en fábricas diferentes, pues tiene un poquito digamos, ese conflicto de que los beneficios de todo esto siguen siendo individuales y no sociales cuando participa pues mucha gente, grandes grupos sociales, ¿vale? Voy a continuar, ¿vale? Allí donde la producción tiene por forma cardinal esa división social del trabajo creada paulatinamente, la producción imprime a los productos de la forma de mercancía, cuyo intercambio, compra y venta permite a los distintos productores individuales satisfacer sus diversas necesidades. Esto, digamos, es en el pasado, ¿vale? El campesino, por ejemplo, vendía al artesano los productos de la tierra, comprándole a cambio los artículos elaborados en su taller. El nuevo modo de producción implantó la división planificada del trabajo dentro de cada fábrica. Al lado de la producción individual surgió la producción social. Los productos de ambas se vendían en el mismo mercado y, por tanto, a precios aproximadamente iguales. Pero la organización planificada podía más que la división espontánea del trabajo. Las fábricas en las que el trabajo está organizado socialmente elaboran productos más baratos que los pequeños productores individuales. La producción individual fue sucumbiendo poco a poco en todos los campos y la producción social revolucionó todo el antiguo modo de producción. A ver, también que el párrafo esté bastante autoexplicativo. Sí, la verdad que está bastante claro, ¿no? Que el artesano no puede competir. No puede competir. Es que básicamente... Es un incompetente. A ver, básicamente no puede competir pues porque los procesos se hacen más fluidos, se perfeccionan y además pues es eso que al fin y al cabo aquí cuando dice que los productos se hacen más baratos en la fábrica lo que se refiere es a coste, no se refiere a que pues porque justo al principio la frase dice que son el mismo precio. Pero se refiere a coste. Entonces, claro, esto es una cosa que siempre decimos los marxistas, que es la tendencia, ¿no?, a la pequeña burguesía a desaparecer. Porque en el fondo, si tú estás trabajando de unas formas que no son... que son más rudimentarias o que no están tan desarrolladas como una megacorporación con miles de trabajadores, pues al final vas a desaparecer porque no vas a poder competir. Y además entras en una espiral de que quien más beneficios obtiene, más capacidad de reinversión tiene en innovación tecnológica y cada vez tiene productos pues eso, más competitivos. Sí, es que realmente la pequeña burguesía vive del fetiche de lo artesanal, que es de estos productos del capitalismo, del palo de do it yourself, que sobreviven como una especie de reacción pasional a lo que nos toca. Sí, y además, a ver, históricamente sí que, bueno, es que justo ahora estoy leyendo un libro de historia bastante guay, y históricamente algunos de los, digamos, de los desarrollos tecnológicos, por ejemplo, la edad de hierro y tal, sí que se dieron en las periferias de los imperios, pero hoy en día no sé si es así, porque en el fondo
ahora no es que, o sea, no es que la innovación venga dada por la necesidad, o sea, en el sentido de innovación tecnológica a los más altos niveles, ¿vale? No viene dada por una necesidad de alguien que, pues un bárbaro de la zona de Francia del siglo VII antes de Cristo, pues decide que necesita una herramienta un poco mejor para arar la tierra porque se está muriendo de hambre. No es lo mismo ese proceso de innovación tecnológica que el actual, que es que literalmente hay tecnologías que si no tienes en el bolsillo miles de millones de dólares o de euros, pues es que no puedes ni plantearte desarrollarlas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un proceso que vemos que cada vez tiende a ser más así. Voy a seguir leyendo. Vale. En esta contradicción en esta contradicción que imprime al nuevo modo de producción su carácter capitalista, se encierra en germen todo el conflicto de los tiempos actuales. Y cuanto más el nuevo modo de producción se impone e impera en todos los campos fundamentales de la producción y en todos los países económicamente importantes, desplazando a la producción individual, salvo vestigios insignificantes, mayor es la evidencia con que se revela la incompatibilidad entre la producción social y la apropiación capitalista. Es decir que, bueno, pues también otro párrafo bastante También he de decir que me estoy como desinflando y mirando al vacío. Pues no, nada de eso, no. Nada de eso. Aquí hemos venido a dar lo que la gente pide. No, sí, pero es que como tengo la contradicción, persona que hace podcast, persona que se duerme con ASMRs, o sea, cuando lees me da ganas de dormirme. Además que intento poner un poco voz de radio, que bueno, no me sale muy bien, pero yo lo intento. La contradicción entre la producción social y la apropiación capitalista se manifiesta como un antagonismo entre el proletariado y la burguesía, lucha de clases y todo eso. O sea, esto en idioma de a pie es básicamente la clase obrera trabaja, el capitalista es quien se queda con los beneficios porque es quien vende la mercancía. Pues sí. Y así. es típico de cánticos de manifestaciones. Y sí. Es que en el fondo es eso, no es más desarrollado, pero llegamos todo eso que hemos oído por ahí, aquí nos lo explican. Vale, entonces aquí sucede algo. Al extenderse la producción de mercancías y sobre todo al aparecer el modo capitalista de producción, las leyes de producción de mercancías, que hasta aquí apenas habían dado señales de vida, entran en funciones de manera franca y potente. La anarquía de la producción social sale a la luz y se agudiza cada vez más. Pero el instrumento principal con el que el modo capitalista de producción fomenta esta anarquía en la producción social es precisamente lo inverso a la anarquía, la creciente orientación de la producción con carácter social, dentro de cada establecimiento de producción, ¿vale? Dentro de las fábricas, mucho orden. Claro, es que esto es bastante irónico porque la manera de... Oh, Dios, es que no me sale la palabra. De hacer más eficaz la producción es que haya una organización interna jerárquica y especializada, pero a su vez esta producción masiva hace que, bueno, para empezar el burgués no tiene ni idea de lo que produce el otro burgués. Exacto. Entonces ahí ya entramos en temas de espionaje industrial, de empresas que surgen porque se dedican a detectar casos de bueno, sí, de robar información, sí. De verdad, hoy las procesos, palabras, robar directamente sí. procesos. Es que... Y no solo eso, sino también la aspiración a controlar al otro, a absorber al otro, mejor dicho. Y si antes solo fabricabas la suela del zapato, pues ahora quieres fabricar el zapato entero. Y aunque lo hagas en fábricas distintas, quieres controlar todas esas fábricas y tenerlas bajo un mismo bajo una misma dirección porque es mucho más eficiente. Y claro, es la contradicción de cada vez aspiras a planificar un proceso más amplio de la economía y al final no solo zapatos, sino que quieres controlar el textil en general. Sí. Y... Bueno, porque te sale mejor. Cuanto más controlas, mejor lo tienes para saber cómo tienes que vender las cosas. O sea, es un poquito el caso pues de Inditex y de todo esto de Zara, cuanto más controlas, más por eso, de ahí mejor puedes vender. La incompatibilidad entre la producción social y la apropiación capitalista de la que se hablaba antes va por ahí. Sí, también la risa de que se sobreproducen incluso los propios medios de producción porque hay gente que los está produciendo, es como... Sí. Entonces,
Es la fuerza propulsora de la anarquía social de la producción la que convierte a la inmensa mayoría de los hombres, cada vez más marcadamente, en proletarios. Y estas masas proletarias serán, a su vez, las que, por último, pondrán fin a la anarquía de la producción. Es la fuerza propulsora de la anarquía social de la producción la que convierte la capacidad infinita de perfeccionamiento de las máquinas de la gran industria en un precepto imperativo que obliga a todo capitalista industrial a mejorar continuamente su maquinaria, so pena de perecer. O sea, que si no mejoras continuamente, palmas. Ahí me parece, o sea, para mí esto fue una de las cosas más reveladoras de este texto, la idea de que el burgués no es malo, no es una mala persona. O sea, es verdad que nos cae mal sobre todo si eres proletario, pues bien no te puede caer. O sea, a la que tengas un poco de instinto de tal, le tienes como mínimo tirria y dices, hijo de puta. Pero no es que sea malo, es que él simplemente hace lo que tiene que hacer para sobrevivir como clase. Y es que o cada vez... explota más y mejora más las máquinas para que así explotar más. No, sobre todo la idea de que al invertir en innovaciones técnicas inevitablemente necesitan menos mano de obra, inevitablemente está condenando al paro a antiguos trabajadores suyos. Pero no lo hace porque sea mala persona, lo hace porque es que si no, él acabará siendo un proletario y eso es lo último que quiere, porque sabe lo que hay. Porque te está viendo a ti. En realidad sí, es mala persona. Quiero decir, porque te está viendo a ti y no quiere ser como tú, porque hueles mal. Y no tienes zapatos, solo suelas atados con un cordón. Claro, él sí que sabe lo que es tener zapatos y regalárselo a sus hijos. Dice... lo que tú decías, pero mejorar la maquinaria equivale a hacer superflua una masa de trabajo humano. Y así como la implantación y el aumento cuantitativo de la maquinaria trajeron consigo el desplazamiento de millones de obreros manuales por un número reducido de obreros mecánicos, su perfeccionamiento determina la eliminación de un número cada vez mayor de obreros de las máquinas. Y en última instancia, la creación de una masa de obreros disponibles que sobrepuja la necesidad media de la ocupación del capital, de un verdadero ejército industrial de reserva, subrayado, un ejército de trabajadores disponibles para todos los tiempos en que la industria trabaja a todo vapor y que luego, en las crisis que sobrevienen necesariamente después de estos periodos, se ve lanzado a la calle. Entonces, la planta es suya sobre el ejército industrial de reserva. ¿Qué es eso? A ver, si quieres lo desarrollo yo. Bueno, que sí, que a ver, que el ejército... No, sí. Sí, lo típico, pues que gracias a que existe una cantidad perpetua siempre en el capitalismo de más o menos, pero siempre existe un porcentaje de la clase trabajadora que está en el paro. Y ese porcentaje de parados permite presionar a la baja los salarios y las condiciones de trabajo en general de los que sí que están trabajando, porque siempre tienes la amenaza de unirte tú a las filas de... Y aunque ellos se hayan conseguido conquistas como eso, como las prestaciones de desempleo, cada reforma laboral las empeora. La va recortando, sí. Exacto. No, y además eso, aquí es lo que dice, ¿no? Que al ir desarrollándose, digamos, las máquinas y cada vez se necesitan menos obreros para la misma producción o una producción similar, pues cada vez va a haber más gente en paro, ¿no? Para producir las mismas cosas. Más que nada por lo que comentábamos el otro día de la plusvalía, que es que, pues en el fondo, si un salario es más barato que 20 salarios, pues vas a preferir pagar uno. Porque, bueno, es que esto también es economía política, que lo que imprime, o sea, lo que realmente da valor a un objeto es el trabajo humano. Si todo un proceso no participa ningún humano en ningún momento, eso no ha aumentado de valor. Es una cosa de economía política que, bueno, ya hablaremos en su día. Pero bueno, ¿qué es eso? Que tiene una doble función también el ejército industrial de reserva o digamos la masa de parados, que es por una parte permite reducir los salarios o meter presión, digamos, al resto de trabajadores que sí que tienen empleo, y por otra parte, pues que es una consecuencia lógica del desarrollo de la industria. Y dice, de este modo la economía en los medios de trabajo lleva consigo desde el primer momento el más despiadado despilfarro de la fuerza de trabajo y un despojo contra las condiciones...
De este modo, la economía en los medios de trabajo lleva consigo, desde el primer momento, el más despiadado despilfarro de la fuerza de trabajo y un despojo contra las condiciones normales de la función misma del trabajo. Y la maquinaria, el recurso más poderoso que ha podido crearse para cortar la jornada de trabajo, se trueca en su recurso más infalible para convertir la vida entera del obrero y de su familia en una gran jornada de trabajo disponible para la valorización del capital. Es eso que decía, ¿no? Hombre, de hecho es curioso, así como tal, todo el tema del ludismo, que al principio del capitalismo los obreros se cabreaban y destrozaban las máquinas. Sí, pues les hacía trabajar Sí, más. y también de ese O párrafo... porque le dejaba sin trabajo. Sí. Exacto. Desde que trajeron la máquina han despedido a mi primo, a mi hermano, no sé qué, y el próximo Puta seré máquina. yo. Exacto. Y lo que llama la atención de este párrafo también es cómo el capitalismo usa el progreso tecnológico no para obviamente Progresar. no para obviamente progresar, sino para hacer más eficaz la producción. Para reproducirse a sí mismo, o Sí, sea, para su supervivencia. Es lo lógico también. Ya, ahora con perspectiva histórica nos hace gracia, o decimos, ay, qué tonto que eran los luditas No, o a ver. ludistas, que nunca me queda claro cómo se dice. Luditas, ¿no? Luditas, ¿no? Sí. En serio que eran... Yo creía que eran ludistas. Ya, yo creo que eran luditas, pero te he oído decir ludistas y me has hecho dudar. Bueno, después lo buscamos Da en igual. Google. Sí, bueno. El caso es que en realidad es algo que no ha desaparecido. O sea, el discurso predominante Sigue ahora habiendo, con el sí, tema sí, de la sí. robotización es nos van a quitar, nos vamos a quedar Los sin... putos robots no me van a quitar el trabajo. Claro, vienen para quitarnos el trabajo, los robots. No sé, no sabe de dónde, pero vienen. No es que haya gente fabricando esos robots. ¿Te imaginas que Vox se hace como súper anti-robot? Los neoluditas. Se hacen Son- neoluditas. Claro, son xenófobos, homófobos, Y neoluditas. anti-robot. Ya ves. Pues les pega, de hecho. Les Sí. pega porque básicamente es... Es no entender los procesos económicos que hay detrás. O sea, y buscar chivos expiatorios para Exacto. para eludir el tema que de verdad Eludir el importa, que es tema la económico. propiedad privada Sí, de los medios de producción. Porque ese es el problema, porque con cada nueva máquina lo que se permite es Que trabajáramos menos reducir horas. la jornada laboral. exacto. Inciso, son ludistas. Son ludistas. Sí, sí. Ludistas, vale, vale. Ah, pues mira. Y no se admite, la RAE no admite aquello como lo de concreta, que cuesta hasta decirlo. Concreta. Pero que la RAE admite... No, mentira. Es ludismo, pero los que hacen tal son luditas. Yo no entiendo nada. Mira, la Claro, RAE, luditas. la RAE sí, y es que y son sus luditas. cosas. Bueno, Sí, qué curioso el lenguaje español. Ya ves. entonces decías eso, que no sé qué decías, pero bueno. Da igual, si no lo recordamos es que no importa. Satismo. Vale. Entonces, continúo. La capacidad de perfeccionamiento de la máquina moderna llevada a su límite máximo se convierte, gracias a la anarquía de la producción dentro de la sociedad, en un precepto imperativo que obliga a los capitalistas industriales, cada cual de por sí, a mejorar incesantemente su maquinaria, a hacer que siempre sea más potente su fuerza de producción. Entonces, aquí va a empezar a hablar de las crisis. Dice, y ahora voy a leer mucho, lo siento. En efecto, desde 1825, año en el que estalla la primera crisis general, no pasan 10 años seguidos sin que todo el mundo industrial y comercial, la producción y el intercambio de todos los pueblos civilizados y de su séquito de países más o menos bárbaros, se salga de quicio. El comercio se paraliza, los mercados están sobresaturados de mercancías, los productos se estancan en los almacenes abarrotados sin encontrar salida, el dinero contante se hace invisible, el crédito desaparece, las fábricas paran, las masas obreras carecen de medios de vida precisamente por haberlos producido en exceso, las bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras. El estancamiento dura años enteros, las fuerzas productivas y los productos se derrochan y destruyen en masa, hasta que por fin las masas de mercancías acumuladas, más o menos depreciadas, encuentran salida. Y la producción y la andadura se convierte en trote, el trote industrial en galope y por último en carrera desenfrenada de la industria. El comercio, el crédito y la especulación para terminar finalmente después de los saltos más arriesgados en la fosa de un crack, ¿vale? Qué poético. Esto lo he leído entero porque es que básicamente explica de pe a pa lo que es una crisis de sobreproducción. Sí, es que resume lo que hemos dicho antes y claro, para también librarse de esas crisis, entre comillas, o sea, uso la palabra librarse porque estoy aquí un poco ya
más en el mundo espiritual que en el material. El mundo metafísico. En el mundo metafísico, ahí con mis ideas absolutas. y nada, pues que básicamente también tienen sus estrategias, en plan cerrar plantas, cerrar fábricas, expansión de mercados, tal, para... O sea que el propio capitalismo también tiene un propio papel activo en superar esto, porque... A ver, claro, eso es lo que hace que las crisis no Sí, ocurran sí. cada mes. Para que las crisis no Básicamente. ocurran cada mes, lo que haces es todo el rato buscar nuevos mercados. Lo que pasa es que todo eso tiene un tope, y el tope son los 10 años aproximadamente de los que habla Engels. Y es curioso porque la última crisis 2008... fue en 2008 y ahora en 2019 estamos hablando de tal. Sí que es verdad que los mercados, ¿no? Como se les suele llamar, cada vez son más espabilados para conseguir postergarla un poquito, pero vaya, al final acaba cayendo, porque lo de que estén todos poniéndose la zancadilla unos a otros no sale gratis. O sea, al final la necesidad de planificar es lo que... Sí, sí. Yo el otro día estaba... no sé de dónde lo saqué, pero estaba viendo algo y hablaban de un tipo de mercancía, esto en lenguaje económico de, digamos, de economistas capitalistas, de este tipo de mercancías que tienen más demanda cuanto más caras son. Son un tipo de mercancías en concreto, tienen un nombre, no sé si Vitol o Bretol, no sé qué. Es un tipo de mercancía que es, por ejemplo, una de las maneras que en el mundo en el que estamos ahora, completamente globalizado, completamente imperializado, que ya no quedan muchos mercados por repartirse y tal, es una forma que los mercados se saltan, entre comillas, las leyes económicas, porque se supone, ¿no? Digamos, de economía tradicional, que cuanto más caro es un producto, pues menos se va a vender. Pero en cambio, pues vemos cosas como, por ejemplo, a mí me hace gracia el ejemplo de Supreme, la marca esta de ropa así como urbana, moderna, joven, tal. Ay, no la conozco. No, es eso Quizás que no soy rojo. suficientemente Es joven el logo y ese urbano. rojo sí, Supreme. sí. Pues esta marca vive exclusivamente de sacar mierdas completamente hipercaras, pero que, bueno, ponen la marca y hacen tiradas limitadas siempre. Sí, pero está igual que el mercado artístico. Justo Claro. lo estaba pensando. Es que es un Sí, poco sí. eso, son ese tipo de mercancías que como ya no da para el mercado, para mercancías normales que sean muy baratas y porque todo el mundo, o al menos digamos, hay millones de personas trabajando en producir camisetas baratas, pues entonces haces una camiseta barata pero le pones un precio muy caro y se vende más que una camiseta barata. Aún así, el capitalismo siempre encuentra nuevas maneras Sí. o sea, de mercantilizar algo que hasta Todo, entonces no estaba todo. mercantilizado, Sí, sí, porque yo que sé, los vientres de alquiler es algo súper reciente, más o menos. Bueno, quizás de otra manera operaba este fenómeno, pero una cosa así más rudimentaria y marginal, pero... No, lo que es el antecedente de los vientres de alquiler es el tema de las mujeres que daban el pecho a los hijos de los burgueses. Claro, pero aún así es algo eso más Sí, tal. sí. O yendo a otra cosa, Tinder, por ejemplo, es coger y mercantilizar algo como es... Las citas. Sí, tener una cita. Sí, sí, a mí, bueno, yo estoy muy obsesionado con el tema de los anuncios en internet y tal, y eso es como el gran mercado nuevo que está booming ahora, o sea, están a tope. Por eso, pues Amazon, Google, Facebook tienen el poder que tienen, ¿no? Bueno, y por no hablar de la prostitución, porque siendo cínicos, la única mercancía que es prácticamente inagotable son las mujeres pobres de los países imperializados. Sí, 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 es Porque triste, además, pero sí, porque además tienen índices de natalidad bastante altos. Vamos a seguir. De una parte, el modo capitalista de producción revela, pues, su propia incapacidad para seguir rigiendo sus fuerzas productivas. De otra parte, esas fuerzas productivas acucian con intensidad cada vez mayor a que se elimine la contradicción a que se las redima de su condición de capital, a que se reconozca, de hecho, su carácter de fuerzas productivas sociales. Es decir, si el modo de producción capitalista nos lleva a crisis constantemente y son parte del funcionamiento natural del capitalismo, el capitalismo nos está intentando decir algo. Es que todas estas fuerzas de producción tienen que ser sociales.
Sí, no sé exactamente cómo era la frase, pero cuando has leído el superpárrafo antes, había una cosa de la clase trabajadora, no dice eso, pero algo así como está en la miseria precisamente porque ha producido demasiado, algo así ponía. Sí. Y a mí lo que me gusta de todo esto es que al final la revolución socialista no aparece como la necesidad del bien, de la misma manera que el burgués no es malo, y punto. O sea, no es la dicotomía de bien y mal, sino que es una necesidad histórica por eficiencia. Incluso ahora y eso Engels no lo sabía, pero incluso ahora con el tema de la emergencia climática y todo esto, es que es una cuestión lo más eficiente. de necesidad histórica, simplemente. Hombre, es que lo de socialismo o barbarie... Venceremos. Dice, aquí va a empezar a hablar un poquito de los monopolios y tal, ¿vale? Algunos de estos medios de producción y de comunicación son ya de por sí tan gigantescos que excluyen, como ocurre con los ferrocarriles, toda otra forma de explotación capitalista. Al llegar a una determinada fase de desarrollo ya no basta tampoco esta forma. Los grandes productores nacionales de una rama industrial se unen para formar un trust, lo que hoy es un monopolio, ¿vale? Una agrupación encaminada a regular la producción, Bueno, más que un monopolio, de hecho también pone como ejemplo los monopolios, pero no me acuerdo la verdad, pero creo que la diferencia es que el trust no es un monopolio tal cual, sino un acuerdo entre diferentes empresas del mismo sector. Decir, vamos a producir tanto este año porque creemos que vamos a vender esto. Que de hecho, por ejemplo, en Chile, cuando estallaron todas las protestas estas de... Bueno, que la verdad es que no sé cómo está el tema, creo que continúa. O sea, saludos a la audiencia de Chile si es que la tenemos. Chile resiste. Ya hemos quedado súper ignorantes. No, pero es verdad que al final, sinceramente, estamos en un momento en el que está estallando la revuelta en todas partes. La última es Bolivia y ahora Bolivia está eclipsando un poco otros lugares, ¿no? Porque al final no... Sí, bueno, y en Colombia hoy o en Colombia es más nuevo todavía, poco, por eso es que al final el telediario dura lo que dura, no cabe todo. O sea que iba a decir, vale, que una de las cosas en Chile, en Chile al final el problema era estructural, era todo el sistema que es una estafa, porque o sea, el neoliberalismo es mearse en la cara de la gente directamente, es estafar a la peña. Y una de las estafas era que las 2-3 marcas de papel higiénico de allí se habían puesto de acuerdo y eso se ha destapado este año, se ha sido una gotita más dentro de toda la gran estafa, no solo de que les subiesen 30 centavos o lo que fuera. Del metro, habían puesto de acuerdo, rollo, en el 91 para poner un precio mínimo al papel higiénico y era no rollo de... Ahí, sí. Claro, y eso se destapó este año y fue como otra más, o sea... vale, y que el Estado multó a esas empresas al destaparse y le multó con algo que es algo así como que ellos den 10 euros a cada chileno, ¿no? La multa que han pagado al Estado. 10 euros por haber estado estafando a los chilenos durante 30 años. O sea... no sé por qué estaba contando esto. Por lo de los trusts. En los trusts la libre concurrencia se trueca en monopolio y la producción sin plan de la sociedad capitalista capitula ante la producción planeada y organizada de la futura sociedad socialista a punto de sobrevenir. Claro está que por el momento en provecho y beneficio de los capitalistas. Es decir, hay este control de precios, este control de cuánto vamos a producir este año, no sé qué, entre las mismas empresas de un sector, pero no por beneficio de la sociedad, o sea, no lo hacen por amor a nosotros, lo hacen por amor a la pasta, gansa. Y para evitar estas crisis de sobreproducción. Desde los 80, y mira que es del 95. Lo de pasta gansa. Pasta gansa. Claro, ahora lo moderno es lo de fucking money, man. Fucking money, man. En plan, la Rosalía. Bueno, Rosalía, no sé si es moderno, oyente del programa. Claro, saludos. Va a pagar 15 euros para él. Saludos a toda nuestra audiencia de Sant Esteve Sesrovires. Exacto, para el pueblo bonito. Entonces dice, a la par que las crisis revelan la incapacidad de la burguesía para seguir rigiendo las fuerzas productivas modernas, la transformación de las grandes empresas de producción y transporte en sociedades anónimas, trusts y en propiedad del Estado demuestra que la burguesía no es ya indispensable para el desempeño de estas funciones. Hoy las funciones sociales del capitalista corren todas a cargo de empleados a sueldo. Y bienvenidos al día de hoy. Sí, es que básicamente llega un punto en el que se ha jerarquizado tanto como toda la estructura capitalista en sectores especializados que incluso el burgués ha podido delegar tareas de gestión a personas especializadas. Entonces, claro, él ya llega a un punto en que vive de las rentas. Es que literalmente es la nada, es el propietario, porque dices, mira, el 19
aún pues había alguno que era como, pues sí, yo ahí con mis 100 trabajadores, todos no sé qué, tomo decisiones, tal. Se Pero paseaba por la sí, fábrica. Sí, se paseaba, pero siendo... ¿Quién conoce a su jefe? Nadie. Nadie. Mira, el único que tiene ese detalle es Juan Roch. No lo digo porque sea valenciano, saludos a Alberto, Alberto, cabrón. sino porque sí que tiene fama de que aparece de tan... O sea, que cada día Juan Roch pasa por algún Mercadona de España. Bonito. España y Portugal, que han pillado mercado ahora. Vale, estamos en contra de los Juan Roig del mundo, ¿vale? Ya. A pesar de que aunque Juan se Roig pase por, Patreon- aunque se pasee por las fábricas y sea Patreon, a ver, Mercadona. no tendría por qué hacerlo. O sea, Mercadona funcionaría igualmente sin él. Eso es lo que viene un poco a decir Engels, que se pase o no por los Mercadonas, los Mercadonas van a funcionar Literalmente igual. tú No, y se tienes la pasa por capacidad... aburrimiento. Sí, bueno, sí. O sea, A ver, viniendo del contenido político, aquí lo fuerte que dices, oh Dios mío, es verdad, super woke, Todo el mundo está mind blowing, es que literalmente la mayoría del mundo, como el capitalismo se ha convertido en imperialismo y se ha extendido pues por todo el mundo está proletarizado y todo el mundo es capaz de producir sin una orden directa de su jefe. Entonces esto pues te da la idea de que, bueno, que igual no son necesarios. Igual están entorpeciendo Igual el están desarrollo de la fuerza productiva. Chupando el bote y explotándonos y con gente en el paro, porque sí, quizá, maybes. sí, para sí. Maybes. La relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza. Llega al extremo, a la cúspide. Más, al llegar a la cúspide, se derrumba. La propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es solución del conflicto, pero alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la solución. Es decir, que nacionalizándolo todo no se arregla el tema, porque el Estado es un Estado burgués, no por nada. A mí me parece que es también otra de las grandes aportaciones del texto, porque es bastante común en la izquierda así más ecléctica, izquierda no marxista, como tener esta idea vaga de sí, nacionalizar es bien. Es bien porque como la derecha privatiza, pues nacionalizar es bien. Y no sé, en la historia de España, vale, me lo voy a inventar porque no tengo datos, pero me atrevo a decir que el momento con más empresas públicas de la historia de España es el franquismo. Y creo que a la izquierda no le gusta. No nos gusta eso. Ya no, le tenemos tirria a Franco. Exacto, un poquito. Pues yo no. Silencio embarazoso. Ya. Vaya. Infiltrada de Vox. Sí, es que el anime tenía que ser malo para la cabeza. Vale, entonces... déjame ver qué tengo por aquí. Vale. Bueno, porque a ver, pero vamos a explicar esto, ¿no? Pensaba que lo ibas a decir. O sea, que de aquí de lo que se trata es de poner los medios de producción, o sea, en manos de la clase trabajadora. En manos de la clase trabajadora organizada como y con fuerza capacidad tal. de gestión de la producción. Exacto. Porque si simplemente es propiedad del Estado, pero el Estado no es democrático y no está controlado por los trabajadores, pues... Sí. Y un Estado representativo de democracia burguesa no puede ser representativo, o sea, no puede ser un Estado proletario en este tipo de sistema. Sí, o sea, creo que perdón, los trabajadores estoy de ya un correo... poco retrasado a estas horas de la noche. Creo que a los trabajadores de correo no les preguntan, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué tal? ¿Quieres que te parece bien el cambio este del logo que hubo hace poco? Que parece ser que, yo qué sé, que hubo polémica, en plan, se han gastado una pasta en cambiar el logo, tal. Ya, es que son esas cosas. Cambiaron el logo, pero que por cierto sigue siendo la trompeta esa, no sé, ¿os habéis fijado que es una trompeta? Claro, es la trompeta del cartero, ¿no? Claro, de que aparece en la plaza del pueblo, ahí en San Jaume, y dice... ¡Vamos a ver! ¡Cada colado tiene una carta! Hombre, pero si es en la plaza San Jaume, pues será pagada, ¿no? La carta. Hay una carta para ti. Entonces, yo no sabía que íbamos a llegar tan lejos y ya lo tengo subrayado aquí. Entonces, no sé si tú, Adri, tienes algo más preparado aquí. Bueno, igualmente... ¿Por qué página vas tú? Bueno, claro, a ver, dime algo así. A pesar de sus intentos por salvar ese final del capítulo, nuestros protagonistas se encontraron en una situación muy complicada. No se habían preparado bien la última parte de ese libro que querían transmitir. Así que yo, vuestro narrador, he decidido cortarlo.
Las buenas noticias es que tendréis otro capítulo más del socialismo utópico y el científico. Las malas es que no lo tendréis hasta después de Navidad. Pero ahora que se acercan estas fechas tan señaladas, os voy a pedir un favor. No nos lo tengáis en cuenta. Si queréis, podéis aprovechar estos días de vacaciones para repasar los capítulos anteriores. Y si hay suerte, caerá alguno de actualidad. Así que ya sabéis, estas fechas tan señaladas, pedidle a Santa Claus comunismo.